Imagina que eres una chica alocada. Acabas de salir de rehabilitación ya que tus hábitos no eran muy buenos que digamos. Tienes un hermano que es todo lo contrario, ya que aunque es cariñoso, también es muy estricto y estás en constante conflicto con él porque sus caracteres son muy pero muy distintos. Cuando le presentas a tu nuevo novio, tu hermano no solamente se molesta, sino que se preocupa porque te puede llevar hasta los lugares más oscuros de tu vida. De hecho, uno de esos tantos días con tu novio, te aventuras a robar con él una antigua caja de rompecabezas que desbloqueas luego de ingerir unas cuantas pastillas. En una nebulosa noche, todo, pero todo, comienza a cambiar, porque el infierno llega hasta tu vida. Hola, ¿qué tal, cinéfilos? Yo soy Carlos, pero ustedes ya saben que pueden llamarme Charles y hoy es un día especial porque sí, hoy hablaremos de Hellraiser. Nunca creí decir esto, pero imagínense los que criticaron a Hellraiser en su momento, ahora nos toca a nosotros. Así que, comenzamos. Y lo primero que tienes que saber es que esta película tiene una duración exacta de 2 horas y que está dirigido por una de las promesas del cine de terror, sino que ya es una joya del cine de terror, este cineasta llamado David Brunner, quien con 2 películas en su carrera ha sorprendido a todos los cinéfilos que amamos al terror. Estoy hablando de la película El Ritual y también de una de mis favoritas, La Casa Oscura. Pero hay que dejar en claro que esta película, Hellraiser, es más bien una reelaboración irreverente de este clásico de terror original escrito por Kurt Baker, el cual también está basado en la novela del autor. Si ustedes quieren saber la historia secreta de Hellraiser, por favor denle a la tarjetita porque ya hice un video explicando todo acerca de esta cinta. ¿Está basada en hechos reales acaso? Mientras que los guionistas Ben Collins y Lukas Piotrowski llevan el tratamiento de esta historia de David Goyer a reinos alternativos de castigo sensual. Y aquellos que saben de Hellraiser saben a lo que me estoy refiriendo. Se trata de una de las mejores películas de terror de los años 80, que sin duda hasta el día de hoy, con su estética, su historia, sus referencias y toda su esencia, ha impactado a muchísimas cintas de este género. Y es que el creador de esta película, así como de la propia novela, Clive Barker, llevó al terreno del terror, el erotismo, así como los castigos violentos, combinándolos con una temática sobre el infierno. Pero hablemos de la película. ¿Qué tan buena está? ¿Qué es lo bueno y lo malo acerca de esta nueva obra? Y antes de hablar de ella, voy a dejar aquí la alerta de spoilers acostumbrada. Porque sí, vamos a hablar de un pequeño resumen. Déjenlo en los comentarios si les gusta que yo les haga este resumen contándole las películas, o que mejor no la cuente, que pues nada más de un pequeño vistazo y ya ustedes la ven por su parte. Por favor déjenlo porque es importante que yo sepa si les gusta que se las cuente o no. No olviden suscribirse y también dejar su like si este contenido les está gustando, solo si este contenido les está gustando. Pero bueno, esta película nos cuenta la historia de Riley, quien es una joven adicta, quien ahora está saliendo con un nuevo chico que se supone también está en ese mundillo. Y pues es una mala influencia para ella hasta cierto punto, porque la lleva a robar una antigua caja. Un antiguo rompecabezas que pues sabemos que es este cubo de Hellraiser. La película nos contrasta con el hermano de Riley, Matt, quien es un chico que es más serio, que es más tranquilo y que siempre le está advirtiendo de muchos peligros a su hermana. Pues la película va a tratar, como en la primera película de Hellraiser, de cómo pues esta chica abre este rompecabezas y vienen los cenobitas. Por supuesto aparece Pinhead y pues ahora ella va a tener que darles víctimas o digamos sacrificios a los cenobitas, porque los cenobitas están al servicio de Leviatán, que en la literatura de Clive Barker es como una reinterpretación del diablo, de Satanás, o más bien del mal en general. De lo bueno debo decir que esta es una película sencilla en un inicio, es una película que no se va a esforzar por ir a lugares complejos, sino que desde el principio ya nos va a presentar este cubo, este rompecabezas, ya nos va a recordar que lo que estamos viendo es efectivamente una trama de Hellraiser, y sobre todo desde el inicio va a ver como este tipo de homenaje al erotismo, a la sexualidad que Clive Barker manejaba tanto en su novela como en su primera película. Entonces creo que David Brunner hace un buen trabajo en el sentido de honrar a Clive Barker, porque nos está mostrando que no se ha desapegado de la esencia. Recordemos que hay remakes o películas nuevas que pues se desapegan totalmente de los clásicos, pero en esta ocasión
desde el principio busca honrar a su predecesora. Debo decir que lo que más amé de esta película sin duda fue su estética. Es una estética que es elegante, es limpia, pero no por ello deja de ser perturbadora. Recordemos que en el estreno de Hellraiser, la película causó como mucha repulsión en ese sentido, porque su estética tenía esa intención de pues transmitir repulsión, transmitir gore, pero esa era la intención y se llevaba de una forma muy adecuada. Es por eso que el Hellraiser con el tiempo se fue haciendo de culto, porque en el principio fue muy rechazada. El propio crítico de cine, Roger Ebert, vapuleó esta película y dijo que era aburrida, que era mala, que no iba para ningún lado. Y con el tiempo la estética de la propia película, que ya se las conté en la historia secreta de Hellraiser, pues se volvió de culto hasta el punto de hoy, pues vuelve a ser rememorada. De hecho, esta nueva reinvención, por así decirlo, está llena de simbolismos, no se despega totalmente de su predecesora, vuelve a retomar los simbolismos como el infierno, como los cenobitas y todo lo que implica, pues digamos, hasta esta cierta cultura de Hellraiser. Y debo decir que incluso la premisa también se siente como si mantuviera la esencia de la primera, porque la primera película de Hellraiser no tenía una premisa como muy simple, no era como pues algo muy común de decirlo, más bien era simple en el sentido de que pues se nos presentaba de una manera fácil, no compleja, pero era una premisa algo extraña, de que si este sujeto abre el rompecabezas y pues queda ahí todo sin piel, en esqueletos, y después le pide a su amante que traiga víctimas para que él pueda volver a la vida y bla 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 bla, un montón de cosas. Bueno, aquí se vuelve a retomar eso. Es una trama que es extraña y que persigue la esencia de la primera. ¿Y cómo lo sabemos? Porque también está llena de gore. Hay muchísima sangre en esta película. De hecho, puedo decir que las escenas son muy palpables, muy carnales. Tú puedes hasta sentir el dolor que están experimentando las víctimas en cada una de las escenas. Y de verdad David Brunner consigue un efecto muy pero muy bueno en ese sentido. Debo decir que también los cenobitas, el diseño de los cenobitas, su actuación, wow, es algo que me volvió loco, es una locura, son buenísimos, no escatimaron, de hecho en presupuesto se nota, y se nota que también el diseño de producción, ¡mua!, hicieron un grandísimo trabajo al volver a recrear a los cenobitas. No se siente como las secuelas que hubo después de Hellraiser, que prácticamente emulaban el mismo diseño. Aquí se reinventa. No del todo, no del 100%, porque claro, tiene que guardar ciertas referencias a la predecesora, pero sí tiene nuevos elementos y nuevas cosas que las hacen aterradores a estos cenobitas. Y esto se conjuga a su vez con el suspenso que hay en varias de estas escenas. Se nos explica, por ejemplo, el lore de los cenobitas, pero al mismo tiempo no se les deja como en un lugar, digamos, místico, sino que también David Brunner los utiliza como para generar suspenso en ciertas escenas de persecución, y eso me hizo recordar mucho al cine slasher. Saben ustedes que hay un asesino que persigue a personas, generalmente en los slashers son adolescentes, jóvenes calenturientos, pero aquí pues parece casi lo mismo porque son jóvenes calenturientos que son perseguidos a su vez por los cenobitas. Y debo decir que hay muchísimas referencias a ese tipo de cine, al cine slasher, y por momentos pues se siente que hay un homenaje muy claro. Y por supuesto debo decir que otra cosa hermosísima, que sin ello la estética no sería nada, es la fotografía. Vaya foto que se mandan en esta película. La fotografía está a cargo de Eli Brown y vaya, qué hermosa fotografía te cargaste, Eli Brown, porque no solamente combina, digamos, estas tonalidades de oscuro y de azul, sino que también en varios momentos pues nos recuerda mucho a esta estética ochentera en la que había colores neón que se mezclaban por supuesto con el negro. En cuanto a las cosas malas, debo decir que la película es simple, pero se presenta de una manera muy abrupta que ni siquiera hay tiempo para desarrollar a los personajes. Yo en realidad, viendo toda la película y en general sopesándola, pensándola, no llegué a sentir una verdadera empatía con los protagonistas porque realmente no llegas a entender su todo. No llegas a entender pues por qué son sus motivaciones, por qué es lo que hacen, por qué esta chica Riley pues es una adicta, por qué su personalidad es así. Creo que por ese lado el guión escatima mucho
y mucho en el desarrollo de los personajes, y creo que hubiera sido bueno también darle un poco más de foco a los protagonistas, no tanto a los cenobitas, porque sí se nos explica mucho de los cenobitas, pero los personajes llegan a pasar a un segundo plano, lo cual en la primera película era al revés. También debo decir que hay ciertos agujeros ahí de guión que pues generalmente en el cine de terror se perdonan más, pero algo que me resulta muy gracioso es que siempre dicen, wow, es que este cubo es muy difícil de armar, es un rompecabezas muy difícil, y como en 5 segundos lo arman, y entonces eso me resultó muy chistoso. Y finalmente debo decir que, como les mencioné, es una trama que es algo extraña, no es tan común, y eso lo pudiera volver a convertir en una película de culto, una película que no es para todo público evidentemente, es una película que se centra específicamente en los que aman a Hellraiser y por supuesto el cine de terror. Entonces debo decir que en ese sentido se queda como una película exclusiva. Y me pregunto si Roger Ebert siguiera vivo, volvería a decir lo mismo de esta cinta que de la misma original. Mi calificación para esta película es 4.5 de 5, es decir, muy buena. Es una película que se nota que se le imprimió amor, que David Brunner puso mucho empeño en realizarla y que se nota que estuvo bien hecha, que no se hizo a la ahí se va, sino que se le puso un verdadero empeño a esta película. Pero mi recomendación es 2 de 5, ahorra tu dinero. Y no lo digo porque esté en Hulu, porque se estrenó esta película en Hulu, sino que lo digo porque generalmente mis videos llegan también a otras personas que no aman tanto el terror. La verdad es que yo no me aventuraría a recomendar esta película, como tampoco me aventuraría a recomendar tanto Hellraiser 1, porque son películas de culto, son películas que tú valoras y aprecias mucho más cuando ya tienes cierto camino en el cine de terror, cuando ya sabes apreciar y te gusta la estética, las tramas, todas las convenciones del cine de terror. Pero cuando generalmente vas de ceros a ver Hellraiser, cuando esperas una recomendación de la misma, este tipo de películas pueden resultarte pesadas, tediosas y hasta muy extrañas. Claro que mi recomendación sería 5 de 5, garantía para alguien que verdaderamente ama el terror, porque es una grandiosa película, pero para alguien que no, alguien que es novato, que casi no le interesa este género, yo le daría un 2 de 5. Pero bueno, cinéfilos, gracias por llegar a este momento del video. Yo los invito a que se suscriban, a que dejen su like, por favor, y que nunca olviden, mis queridos cinéfilos, que no todo el cine de arte es bueno y no todo el cine comercial es malo.